cuando me invitó y la propuesta era demencias, no todo es Alzheimer, para mí fue muy importante pensar un poco en las derivaciones que recibimos de los clínicos y situarnos en el mundo real de los clínicos, en el consultorio, qué puede ser lo que más los ayude. Y allí entonces uno se da cuenta que lo primero que el clínico recibe es, como siempre sucede en las demencias, es alguien que tenga una expresión cognitiva o alguien que tenga una expresión conductual. Esas son las dos maneras más importantes de manifestarse esta enfermedad. Y la verdad que, como decía Jorge, el Alzheimer es por lejos la demencia más común en Occidente y hoy sabemos que también es muy mortal y sobre todo lo fue en la pandemia, donde murieron muchísimas personas con demencia de la enfermedad de Alzheimer. La verdad que en los últimos 5 años hemos tenido muy buenas noticias con respecto a lo que veníamos antes. Una de ellas le cabe de lleno a los clínicos, porque es que 4 de cada 10 demencias se puede prevenir. En realidad ya es entre 4 y 5 se considera demencias que se pueden prevenir de acuerdo a los entre 12 y 15 factores de riesgo que se consideran modificables. Algunos tienen impacto de políticas mundiales sanitarias, como puede ser la polución ambiental, por ejemplo, o las decisiones sobre prevención de accidentes, de traumatismo de cráneo, pero fíjense que todas las demás son de consultorio para ver la prevención. Y además cambia un paradigma que creo que es importante que el clínico se lo diga al paciente, porque ahora el paciente es el protagonista principal, sabiendo todo esto, de su propio cuidado cognitivo. Porque esto ocurre, como ven ustedes allí, sobre todo si esto es tomado en la adultez media. Es decir, si se corrigen la mayoría de los factores de riesgo, en la cuarta, quinta década es mucho más positivo para la prevención de la demencia. Y si realmente esto parece de ciencia ficción, aquí están los dos argumentos fisiopatológicos que mejor conocen ustedes que yo, de por qué se puede llegar a minimizar o prevenir la demencia, que es reduciendo todo lo que tiene que ver con el deterioro vascular o mecanismos vasculares o inflamatorios, y también incrementando, manteniendo la reserva cognitiva. Y esto se logra a través de, como ven ahí, mantener frecuente ejercicio, reducir los trastornos afectivos, tratar los abusos tóxicos, minimizar los factores vasculares. La cuestión es que uno de los desafíos que tiene hoy también el clínico, le caben al clínico absolutamente, es que hoy sabemos que las demencias empiezan 30 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Acá podemos ver esta placa dinámica, arriba un marcador de amiloide de la Universidad de Pittsburgh, que marca la proteína pegajosa del Alzheimer. En el medio pueden ver ustedes el estudio mejor para ver la función del cerebro, que es la tomografía de emisión de positrones con fluoro de oxiglucosa. Ustedes saben que al cerebro no le gusta más nada, le gusta más que la glucosa, entonces se le inyecta glucosa fluorada y las neuronas sanas lo captan con avidez, pero las que no están bien ya tienen un hipometabolismo que puede ser leve, moderado o severo y nos orientan hacia el daño que hay. Es un estudio muy útil, ¿no? Y después abajo pueden ver el espesor cortical. Aquí ven ustedes abajo el estimado comienzo en más o menos 20 años y va reduciendo hasta ver cómo está la patología. Así, las fases preclínicas de la enfermedad demencial hoy son el foco mayor y nuevos datos muy relevantes para el clínico sobre deterioro cognitivo leve muestran que la prevalencia en personas de la octava década es del 25%. Es decir, cada persona que entra al consultorio de ustedes de la octava década, 1 de cada 4 va a tener deterioro cognitivo leve y hoy la mayoría de ellos, estando en deterioro cognitivo leve o en demencia leve CDR1, digamos, que son personas que todavía pueden tener buen nivel funcional, todos ellos ya quieren saber. ¿Por qué quieren saber? Porque hay tratamientos. Ahora estamos en condiciones de decir que dentro de un
año probablemente, un año y medio, van a estar ya los anticuerpos en farmacia acá en Argentina, y hoy algunos pacientes los están recibiendo, comprándolos en farmacia en los Estados Unidos. Este es un punto que también quise traer a la mesa de los clínicos, porque reciben mucho deterioro cognitivo leve, y la verdad que el deterioro cognitivo leve es una verdadera bolsa de gatos, porque fíjense que puede venir de cualquier lado, además de venir de una demencia neurodegenerativa. Uno de los lugares más comunes para nosotros es la depresión, por ejemplo. Otro es la polifarmacia, que lo ven mucho, y otros son los síndromes clínicos prevalentes, como síndromes confusionales, síndromes metabólicos, deshidratación, etc. Aquí vemos que hay en el mundo de las neurociencias un dilema controversial: si la depresión es un factor de riesgo de peso independiente para una demencia o si no lo es. En realidad hoy esto no está definido, pero sí lo que sabemos es que cuando una persona tiene depresión y deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo puede ser propio o intrínseco de la depresión, pero también puede ser el inicio de una enfermedad demencial, por lo cual nos lleva a un enjuto diagnóstico diferencial y pedido de estudios. Ningún clínico le va a ir mal si a un paciente que sospecha de deterioro cognitivo o se queja de deterioro cognitivo, o como decimos nosotros en FRENI, en el servicio de neurología cognitiva, motivo de consulta, queja cognitiva, a nadie le va a ir mal si pide una neuroimagen, un laboratorio completo, lo revisa el paciente y le pide una evaluación neurocognitiva. Difícil que se les escape ahí la cosa. También es cierto que el 99% de los Alzheimer son esporádicos, es decir, son de la población general, y el 1% son puramente genéticos dominantes, ¿no? Esto es muy interesante porque este escenario de este 1% son gente joven que se crió en hogares de Alzheimer, cuarta, quinta década los fallecimientos, y crecen con Alzheimer. Hoy lo que yo les quería mostrar es que nosotros le estamos diciendo a jóvenes que quieren saber, y que tenemos que saber muy bien cómo está su salud mental, que les dio positivo el estudio para Alzheimer dominante. Esto quiere decir que van a desarrollar la enfermedad en un 99% de probabilidades. ¿Por qué? Porque hay estudios ahora para Alzheimer genético dominante hasta 25 años antes de empezar con los primeros síntomas, porque se pueden calcular perfectamente, porque se llama a eso edad estimada de comienzo, que es más o menos 2 años del inicio de los síntomas del progenitor. Entonces estos chicos ya están recibiendo esa noticia y ese impacto psicológico. Nosotros hicimos un estudio junto con Colombia que publicamos ahora, de que no hubo problemas psicológicos, ni hubo problemas de depresión grave, ni suicidios, ni nada por el estilo, sino que hay una enorme esperanza y hay un cambio probable de paradigma y de rumbo para ellos. Yendo más al foco ahora de todo lo que no es Alzheimer, hoy tenemos, la verdad, muchísima información debido a los biomarcadores, que son biomarcadores genéticos, biomarcadores de neuroimágenes y biomarcadores en sangre. Esta semana apareció en los diarios que un laboratorio grande de Buenos Aires empieza a hacer fosfotau 217 en sangre, es decir, ya es un biomarcador de proteína tau para el diagnóstico de Alzheimer en la sangre, que lo hacen en realidad en Clínica Mayo y lo traen aquí. Fíjense ustedes que el conocimiento hizo que hoy sepamos que muchas demencias, muchos fenotipos clínicos asumen una misma proteinopatía. Entonces pueden ver ustedes acá que dentro de las alfa-sinucleinopatías está la demencia de la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy y la parálisis supranuclear progresiva, por ejemplo. Lo mismo ocurre con lo que tiene que ver con el amiloide de Alzheimer, que no solo es para la enfermedad de Alzheimer, early Alzheimer o late Alzheimer, sino también hoy sabemos que una de las afasias progresivas primarias, la logopénica, que es muy común, el gran porcentaje de ellas son amiloidopatías. Esto le cambia también el paradigma a la importancia de diagnosticarlas,
¿Por qué? Porque van a tener tratamiento, al igual que el Alzheimer, con anticuerpos antiamiloides. Y lo mismo ocurre también con la atrofia cortical posterior. No sé si recuerdan ustedes, la clasificación moderna de la Clínica Mayo habla de Alzheimer visual a la atrofia cortical posterior, porque es una amiloidopatía, Alzheimer conducta a la variante frontal de la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer memoria al típico Alzheimer y Alzheimer lenguaje a la afasia progresiva primaria logopédica. Entonces, hablando de que no todo es Alzheimer, fíjense que con la misma fisiopatología del Alzheimer tenemos 4 tipos clínicos que hoy cambia el paradigma y tienen tratamiento. Por eso es más importante hoy que el clínico pueda avispar el algoritmo diagnóstico para disparar la interconsulta específica. Y ya no es suficiente un diagnóstico síndrome de demencias. No basta con decir síndrome demencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy tenemos esa víspera de tratamiento y esperanza, porque más yendo a la realidad cotidiana, si nosotros le damos un antipsicótico típico, no un atípico, un típico a un Lewis puede entrar en coma, porque son altamente sensibles a los receptores dopaminérgicos, fuerte bloqueo D2, entonces no es lo mismo y tenemos que tratar de ver cuál es la proteinopatía que tiene. Hoy la mayoría de las demencias neurodegenerativas sabemos que son diferentes proteinopatías y además que pueden coexistir varias proteinopatías en un mismo paciente, en un mismo cerebro y manifestarse. Entonces aquel que ustedes vieron y para siempre ha sido un Alzheimer, incluso les viene con diagnóstico de Alzheimer y ustedes empiezan a ver fluctuaciones en el nivel de conciencia, conducta aberrante conductual durante el sueño, con trompadas, gritos, y lo ven en la revisación, que está como un poco rígido, piensen que no es un Alzheimer y puede ser un Lewis, o que es un Alzheimer pero que también tiene alfa-sinucleinopatía. El algoritmo diagnóstico que yo les decía, que estamos ahora publicando en un consenso nacional, se divide en 2, en el que es para médico de atención primaria y el que es más para el especialista. Aquí podemos ver que el paciente, como les decía, motivo de consulta, quejas cognitivas, y lo primero que tenemos que ver nosotros es cómo le impacta, cuál es el impacto a nivel funcional, porque por definición, deterioro cognitivo leve es la queja cognitiva que es corroborada por un informante, pero que no altera el nivel funcional. Si lo altera, ya no es deterioro cognitivo leve, ya es demencia. Entonces, si no lo altera, hablamos de envejecimiento normal o aplicándole los test de screening, como puede ser el Mini-Mental, el MoCA, el test del reloj, etc., podemos identificar una alteración cognitiva o funcional. Si no la identificamos, hablamos de una declinación cognitiva subjetiva a seguir, y si está preservada la independencia y si se puede operar y ver que hay un deterioro cognitivo, hablamos de un probable deterioro cognitivo leve. Pero si no está preservada la independencia, hablamos de demencia, y ahí el médico de asistencia primaria, la recomendación es referir al especialista. La evaluación en el especialista, y yo creo que aquí le cabe a los clínicos de Buenos Aires, en este sentido, la sospecha de deterioro cognitivo lo lleva ya a la calidad de poder aplicar una buena anamnesis y el examen físico, lo mismo nunca dejar de lado la anamnesis al familiar, un laboratorio completo, la evaluación cognitiva, la mejor que se pueda. Aquí si ustedes pueden llegar a ver, por ejemplo, que el paciente es altamente desinhibido, procaz, etc., directamente la pueden pedir ya con protocolo frontal. Y eso les va a dar muchísima más especificidad. Y si en cambio ustedes ven que el paciente está muy alterado del lenguaje, o la familia dice que está quedándose sin lenguaje, pueden pedirlo evaluación neurocognitiva con protocolo de lenguaje. Y ahí van a ganar muchísimo también en la precisión diagnóstica. Y por supuesto, las neuroimágenes
tanto estáticas como funcionales, y si no tienen resonancia, puede ser, aunque sea la tomografía de cerebro. Recuerden ustedes que ustedes también pueden pedir a los biomarcadores sin necesidad, si para ustedes el cuadro es muy claro. ¿Cuándo van a pedir biomarcadores? Cuando la persona con demencia posible o probable es muy joven, hablamos de cuarta década, quinta década, sexta década, cuando la persona tiene una presentación atípica que no les queda clara a ustedes, o cuando la persona tiene diagnóstico pero viene a los tumbos y la familia está totalmente desconcertada y ustedes también. Entonces ahí también ustedes pueden pedir biomarcadores. Otro capítulo muy importante que no es Alzheimer es el deterioro cognitivo vascular. La verdad que siempre se habló del deterioro cognitivo vascular como la oportunidad de llegar antes. Hoy todos conocemos la importancia de la escala visual de FASECAS. No la usen solamente ustedes para mensurar el daño del paciente, ¿no? Es FASECAS 1 leve, FASECAS 2 cuando ya las isquemias confluyen, FASECAS 3 en la resonancia es una verdadera catástrofe y ya llegamos tarde, o el paciente llegó tarde. Pero sirve no solamente para el diagnóstico, sino para la concientización del enfermo y la familia. Si ustedes pueden perder unos minutos en explicarle a la familia, mostrándoles, poniendo en Google solamente imágenes FASECAS y mostrándoles dónde está el paciente y por qué tiene que cambiar su vida, pueden hacer hasta milagros, porque es el único momento que yo veo que algo se asusta al paciente. Ve su cerebro que se está cayendo a pedazos. Eso se llama carga lesional, y la carga lesional, hay que decirles, usted tiene una carga lesional del 80%. Entonces, es la única manera que los vasculares puedan tomar cierta conciencia de que aumenta muchísimo el índice de morbimortalidad. Si ustedes ven un FASECAS 3 y ven a un paciente muy comprometido, sepan que es muy probable que va a morir en los próximos 2 años, se va a dementizar, etc. Entonces hay que acercar esa idea tanto a la historia clínica como a los familiares. Esto es muy grave en neurología cognitiva, cuando vemos FASECAS 3 es muy grave y de mal pronóstico. Otro capítulo importantísimo para mí, les decía, era lo conductual. ¿Y qué hacemos qué hace el clínico? ¿Qué puede hacer el clínico cuando viene alguien con una queja conductual? Viene muchísimo. A ustedes lo llaman los hijos, lo llaman las esposas, o los esposos, o los propios pacientes. Y entonces lo primero es saber que internacionalmente se lo ordenó a este tema y se lo clasificó en algo que se llama BPSD, por sus siglas en inglés, que es la abreviación de síntomas de conducta y psicológicos en demencia, ¿no? Abarca a todos, desde depresión hasta desinhibición, delirio, agitación, etc. Lo hizo la International Psychogeriatric Association en 1996. El doctor Allegri, me acuerdo, y yo participamos en las guías esas para Latinoamérica. Son guías que lo que hicieron fue agrupar toda alteración conductual que pudiera tener cualquier paciente. Entonces, cuando nosotros vemos ese gran paraguas y aparece alguien con un síntoma conductual, lo primero que tenemos que tratar de hacer es ver de qué índole es ese síntoma conductual y qué lo puede estar provocando. ¿Por qué? Porque la verdad que los síntomas conductuales es lo único que lleva a una guardia en paciente de demencia, es lo único que prematuramente lo hace salir del propio hogar, es la causa número 1 de institucionalización geriátrica, es lo que aumenta los costos y la morbimortalidad de las demencias. Nadie los va a llamar a ustedes a las 3 de la mañana por una alteración semántica del paciente, pero sí los van a llamar si está con un revólver amenazando a la familia. ¿Cierto? Excitación matriz de la Entonces, lo primero es ver qué provocó 110. Excitación matriz. Provocar un cambio de enfermero, de sexo, me refiero, ¿no? A esta generación que tiene algunos pudores, etc. Las personas de octava década, novena década, el cambio de un enfermero de sexo para higienizarlo puede provocar un gran síntoma conductual. Lo puede provocar también, lo saben ustedes, todos los factores clínicos posibles, lo pueden
los factores de personalidad previa exacerbados por el proceso biológico. El segunda recomendación es que ustedes traten de identificar el síntoma conductual en un clúster. ¿Qué es? ¿Es depresión? ¿Es apatía? ¿Es delirio? ¿Es un síndrome de identificación alterada? Me refiero a un Capgras donde no reconoce al familiar, no reconoce la propia locación. Es muy importante eso porque reaccionan totalmente diferente a las terapéuticas que ustedes les puedan dar. No hay mucha respuesta con un antipsicótico a una persona que le cambia el panorama y cree que el esposo es un impostor. Tampoco al que salió, al que no reconoce el propio hogar. Muchas veces el síntoma puede ceder mostrándole fotografías del hogar o llevándolo a otro lugar o salir, dar una vuelta con el auto y volver. Son las recomendaciones primeras de las guías internacionales. Primero tratamiento no farmacológico y luego el tratamiento farmacológico. Fíjense la apatía, por ejemplo, que es tan común, que no es depresión, es indiferencia afectiva, es disminución de la iniciativa, disminución de la motivación, empieza a fallar el drive frontal. Y fíjense ustedes que si bien es el síntoma conductual más importante de la enfermedad de Alzheimer, se ve tremendamente en vasculares, se ve tremendamente, por supuesto, en frontotemporales, también muchísimo en la enfermedad de Parkinson y en la otra alfa-sinucleinopatía, que es la enfermedad de cuerpos de Lewis. Y así llegamos también a otra demencia que el clínico debe conocer, que es casi un 15% del total de las demencias, que son las DFT y las afasias progresivas primarias, ¿no? En realidad hay un diagnóstico más grande, que es la degeneración lobar frontotemporal. Miren ustedes los frontales en la resonancia, miren los temporales y fíjense los síntomas que puede tener el paciente. Porque aquí puede aparecer desde un síntoma desinhibitorio hasta un síntoma motor que se acompañe o no de síntomas conductuales. Es muy importante entonces tener una guía general también para esto. Hoy ustedes saben que se complicó mucho el tema de la degeneración lobar frontotemporal, pero lo que sabemos es que son proteinopatías de diferentes genes, como pueden ver aquí abajo, TDP43, Tau relacionado con amiloide. Acá aparece, por ejemplo, la PCP, y hoy sabemos que la PCP, la parálisis supranuclear progresiva, también le va mucho al clínico. ¿Por qué? Porque sabemos que es mucho más frecuente de lo que se pensaba. En realidad hay lo que se llama, como lo llamaron cuando lo describieron, parkinsonismos atípicos. Y de hecho es mejor para ustedes poner parkinsonismos atípicos para que no se asuste la familia, porque va derecho a googlear, si no, PCP. Esto me lleva a quizá exagerar, pero lo digo a propósito, porque nosotros lo vemos más, ustedes lo pueden ver un poco menos, es que mujer que se cae mucho de la quinta, sexta década, que tiene alguna alteración conductual, desde depresión hasta ansiedad, apatía, pensar en una PCP. Pueden ustedes hacer un diagnóstico muy bueno y precoz. La fijeza de la mirada, el caerse para atrás, son otras características, podríamos hablar bastante de la PCP, pero quiero decirles que cuando ustedes encuentran fijeza de la mirada, haciendo nada más que la prueba de que el paciente mira de arriba, abajo y al costado, y ven que esa mirada está limitada, o sea, limitación de la mirada vertical o de la mirada horizontal, es que ya llegamos tarde, porque hay mucha atrofia mesencefálica allí. Un estudio que se puede pedir cuando uno la sospecha antes de eso es la videoanistagmografía, que puede ayudar a un diagnóstico más precoz. La variante conductual, yo quería mostrarles los criterios actuales de posible, probable y definitiva para salir del Alzheimer. Fíjense ustedes que en probable hablamos de todo el síndrome más el impacto funcional más la neuroimagen, y ahí sí vamos a estar nosotros muy arriba de la probabilidad de llegar
al diagnóstico. Una de las cosas que va a pasar es que muchos pacientes que les llegan a ustedes vienen con diagnósticos de cuadros psiquiátricos. Es muy difícil para el psiquiatra también, que no se dedique a neuropsiquiatría y a enfermedades neurodegenerativas, no confundir fenotipos como estos de expresión con una DFT que está comenzando. Quería solamente compartir con ustedes un solo video clínico porque quizás es una de las pacientes más graves que vi en mi vida. Es la primera paciente que yo tuve que anestesiar para meter en un resonador y me impactó mucho porque era una colega joven, vino de Paraguay, como les puede pasar a ustedes, no esperaba yo, no tenía previo aviso, apareció en la hoja del día entre mis pacientes de FLENI, los padres primero. Los padres me dicen que están desesperados porque su hija hace desde empezar la pandemia, comienza con depresión, le diagnostican depresión, le dan antidepresivos, cambia su nivel funcional, después empieza con alteraciones de conducta, entonces le diagnostican trastorno bipolar, después empieza con conductas ya un poco más alarmantes como empezar a acelerar con el auto o no saber cómo llegar al hospital, ¿no? Que es la desorientación visoespacial, es un marcador sensible y precoz de daño cortical. Siempre que vean ustedes alteraciones visoespaciales, es un marcador sensible de daño cortical. Y luego le diagnostican trastorno por estrés postraumático porque ella relata que había sido abusada en la secundaria. Finalmente llega y esta es la paciente. A ver si puedo mostrar el video. Fíjense ustedes la fijeza de la mirada, los movimientos casi coreotetósicos que tiene la paciente, y ya estaba en mutismo la paciente, pero a la noche cantaba en inglés, lo cual los despistaba y por eso pensaban que tenía una posible simulación o algo así. Esta paciente llegó a las 2 de la tarde y Francisco Varela me ayudó mucho y a las 6 de la tarde la anestesiamos y la pusimos en el resonador. Es la atrofia frontal y temporal más grave que yo he visto. Fíjense que no tiene corteza temporal, es una enfermedad de PIC, la vieja usanza, ¿no? No tiene temporales, no tiene lóbulo frontal y bueno, falleció pocos meses después. Hija única, fue algo espantoso. Otra cosa interesante en la demencia frontotemporal es que los modos de presentación clínica están en los dos polos. O el paciente aparece apático o aparece desinhibido. Una buena noticia que les voy a dar a ustedes, que la aprendí nada más con la práctica y hace poco, los últimos 10 años, es que el más loco, el más desinhibido, el que los tiene podridos a ustedes, mejor pronóstica. Mejor pronóstica. Cosa que a mí nadie me lo había dicho en ningún libro. Pero los grandes desinhibidos, cuando se les apaga el lóbulo frontal, terminan apáticos igual, siempre. Si no se mueren en el medio por algún acto violento, terminan desapatizados. La apatía y la desinhibición son los dos polos. La apatía suele ser el primer síntoma en aparecer y la desinhibición es la segunda forma de presentación. Y todos nos amargamos con esto, es una cuestión importante en lo legal, son pacientes distintos al Alzheimer, ustedes saben, más procaces, etc. Acá tenemos una semiología de las características particulares para pensar en demencia frontotemporal. La paciente que mostré, la paraguaya, había tenido todos los síntomas, cambios en los hábitos, se fue a los dulces, empezó a comer hielo, que es una cosa que yo he visto otras veces también, se masturbaba en forma ya delante de gente, cuando estaba más grave,
Los cambios de hábitos alimentarios son un síntoma muy importante. La conducta motora siempre hay que buscarla. Y la apatía y la indiferencia afectiva, sobre todo la falta de empatía, donde el paciente se vuelve más egocéntrico que nunca, que lo impensado. Hay una escala muy buena para diferenciar demencia frontotemporal de enfermedad psiquiátrica primaria, depresión y trastorno bipolar, que se las recomiendo. Está full text gratis. Tienen que poner al autor, que es el grupo de Duchenne. Es fácil porque se escribe Duchame Simón. Es muy buena. Y aquí tienen un algoritmo también. Yo traté de traerles todos algoritmos para que sea práctico en el consultorio, de las diferencias entre la DFT y los trastornos psiquiátricos. Y la verdad que esto hizo que nos peleáramos en un congreso. Se levantó. Presentamos una DFT de 38 años, gravísima, y el cerebro además se achicharró en meses, y se levantó un psiquiatra grande del Borda y se fue de la sala enojado diciéndonos que era una esquizofrenia. Y yo alcancé a decir antes que se vaya a la sala, pero la esquizofrenia se muere en un año. Está muerto este chico ya, tiene el cerebro que se achicharró como la chica de Uruguay en menos de un año. Pero claro, fueron tantos años viendo DFT como esquizofrenias, o como pacientes psicóticos tardíos graves, que eso quedó muy impregnado. Hoy los biomarcadores también nos ayudan de forma importantísima a ver la diferencia. Fíjense ahora, antes de terminar la última diapositiva, que hay sí 3 cosas tremendamente fáciles e importantes para orientar al clínico en el diagnóstico de los tipos de demencia. Lo primero que tienen que ver ustedes es si el comienzo fue agudo, abrupto o fue insidioso. Si fue insidioso, se van a orientar ustedes a un cuadro demencial neurodegenerativo. En cambio, si es abrupto y agudo, principalmente van a descartar todos los síndromes confusionales clínicos, las demencias agudas, encefalitis agudas, etc. Subagudas, como Jacob-Creutzfeldt, por ejemplo. Después, se tiene que hacer una segunda pregunta cuando terminan de revisar a sus pacientes e interrogarlos. Este paciente que hoy vi, yo no soy ni psiquiatra ni neurólogo, soy clínico, pero era más cognitivo que psiquiátrico o motor, era más motor que psiquiátrico o cognitivo, era más psiquiátrico que cognitivo o motor. Con esa segunda pregunta estoy seguro que ustedes se van a orientar muchísimo hacia qué tipo de demencia tienen. Y después ya saben que si no es el clásico Alzheimer, se van hacia el dominio y memoria, no es ahí lo que más, sino se van al lenguaje, afasia progresiva primaria logopénica, se van más hacia lo conductual, puede ser una variante frontal de la enfermedad de Alzheimer, o si es joven y vemos cosas como las que mostró recién las diapositivas, pensamos directamente en una DFT variante conductual. O el problema es fundamentalmente de un trastorno visual, de una alteración en la agnosia de los objetos, la simultagnosia, donde se le muestra una lámina al paciente y no puede reconocerla como un todo y empieza a describirla separada. Simultagnosia, signo capital de la atrofia cortical posterior, Alzheimer visual, proteinopatía beta-amiloide. Y bueno, y así se orientan hacia encontrar también todo lo motor, donde nos vamos a las alfa-sinucleinopatías, primero que todo, Lewis. En el Lewis, ustedes pueden sacarse un 10 si saben que el Lewis tiene alucinaciones visuales prototípicas. ¿Qué son? Descripción del paciente de pelaje, de tersura. Descripción del paciente de los ojos como si fueran los girasoles de Van Gogh, ¿no? Detalles de color, de tersura, animales, tamaños, chiquitos, grandes, enormes. El egodistónico con las alucinaciones o indiferente al principio, siempre terminan molestándolo. Me acuerdo yo, cuando era joven, no se había descrito todavía la demencia de cuerpos de Lewis. La describió en 1994, creo.
Yo hice la residencia un poco antes y había una paciente que tenía, cada vez que entraba al baño, granaderos a caballo. Y describía todos los uniformes de los granaderos a caballo. Y yo le daba risperidona y la paciente estaba cada vez peor. Después aparecieron los criterios y vimos cómo le hacían mal los neurolépticos bastante fuertes como la risperidona. Bueno, muchas gracias.